mañana con 22 minutos y nosotros ya nos encontramos, como lo habíamos anunciado en nuestro segmento de entrevistas con la ministra de Producción, Sonsoles García. Muy buenos días, ministra. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Muchísimas gracias, la autora y Andrea, por tenerme esta mañana con ustedes. Bien, hay varios temas que tenemos que abordar, sobre todo lo que es relacionado al Ministerio de Producción. Voy a iniciar por lo último que ha ocurrido, que es la entrega de la Ley Económica Urgente a la Asamblea Nacional y sobre todo sobre una parte, digamos, que ha sido muy destacada, que es la propuesta de las zonas francas. ¿Qué diferencia tiene esta propuesta con la que ya llegó hace un par de meses, un año y medio aproximadamente, y luego también con el decreto que se remitió a la Corte Constitucional en el anterior gobierno? ¿Qué diferencias hay en esta propuesta, sobre todo respecto a las zonas francas? Bueno, es una súper buena pregunta porque realmente yo trabajé también en el proyecto anterior y no se tomaron en cuenta todas las necesidades que un régimen como las zonas francas necesitan para poder implementarse dentro del país. Este proyecto no es el mismo proyecto que se presentó antes. Si bien es cierto, el proyecto que nosotros habíamos desarrollado, y digo nosotros con un grupo de consultores internacionales sobre cómo poder implementar zonas francas en Ecuador, no se tomaron las partes más importantes y pues el gobierno del ex presidente Lasso tomó lo que quiso y hizo su propio proyecto. Pero el proyecto que estamos presentando en este momento con el presidente Novo es un proyecto completo, es un proyecto que nos va a permitir a Ecuador equiparar las condiciones de un régimen de zonas francas a la región. Expliquémoslo eso para que lo entienda la gente en casa, porque sabemos que el fin es que haya más exportaciones. Pero una duda que yo he conversado con algunas personas era, ¿pero dónde van a implementar estas zonas francas? Porque ese es un término que nos viene mucho cuando viajamos en avión, llegamos a una parte, y es el duty free. Pero ¿cómo implementar eso dentro del país? Es lo que la gente quizás no lo entiende. Bueno, para ponerlo en palabras sencillas, las zonas francas son espacios donde se ponen diferentes tipos de empresas, de bienes o servicios con dos fines particulares. Uno, para poder hacer encadenamientos productivos, poder generar empleo y poder hacer transferencia de tecnología. Y lo segundo, tiene una visión de internacionalización. No podemos pensar que únicamente las zonas francas son espacios para exportaciones, porque nosotros sabemos de que se podría entender que hay una subvención a las exportaciones, lo cual está prohibido por la OMC y nosotros ya hemos ratificado el convenio donde nosotros no vamos a subvencionar exportaciones. Pero es decir, ministra, que por ejemplo, cadenas de supermercados, de comida o alguna otra multinacional que hoy en día no está en Ecuador, con este proyecto y si esto se lo implementa, podrían venir al país. A ver, es importante entender que las zonas francas en sí lo que buscan es que empresas de manufactura, empresas de exportación de servicios se posicionen ahí. Por ejemplo, un call center. Los call centers que ustedes los llaman constantemente DirecTV o de cualquier otra telefónica que están posicionados en Colombia, están posicionados dentro de una zona franca. Y es tanto así que los call centers hoy en día en Colombia sirven para dar servicios a empresas de Estados Unidos y demás, y es por eso que Colombia ha sido un referente en la región para poder ser uno de los países que ha logrado el bilingüismo más grande en corto tiempo, porque ahora tienen casi un 75% de la población que trabaja dentro de las zonas francas son bilingües, y eso les ha permitido dar más servicios. Bien, voy a retomar una de las preguntas de Lautaro y es específicamente sobre dónde entonces operarían estas zonas francas. Entiendo que actualmente, por ejemplo, tenemos Aeropuerto Quito, Guayaquil, y entiendo que también en el teleférico en este momento. Incluso eso se va a rever, mirar si el teleférico sigue siendo zona franca y dónde o cuál es la propuesta para poner zonas francas en el Ecuador. Bueno, una de las cosas innovadoras es que, a diferencia de lo que pasaba con las zonas económicas de desarrollo especial, el Estado no va a decidir exactamente dónde tienen que ponerse porque es de iniciativa privada. Es decir, el privado, para que las zonas francas funcionen, el impulso comercial, la exposición mundial tiene que venir del sector privado.
privado. Hay empresas a nivel mundial que se dedican a desarrollar zonas francas y comunicarlas al mundo para atraer inversión. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer y que el proyecto propone es que, dependiendo de donde el privado cree que está, por ejemplo, al lado de un recurso natural, porque Ecuador quiere convertirse en el primer país de la región que tiene zonas francas de energía renovable no convencional, para que no podamos nunca más caer en esa crisis energética que estamos pasando, sino que nos convirtamos en un referente de exportación de energía limpia. Entonces, si por ejemplo un proyecto de zona franca de energía solar necesita ponerse en un lugar específico porque tiene la captación del sol específica ahí, pues puede calificarse. Pero ¿qué es lo importante de entender? Las zonas francas tienen que tener razón de ser. Es decir, yo tengo que estar cerca de un puerto, de un aeropuerto, de una vía principal. De lo contrario, no tendría sentido que pongamos una zona franca, por ejemplo, en Yachay, porque claramente no estaríamos dentro de una red vial o cerca de un puerto o aeropuerto. ¿Y se va a rever, por ejemplo, la zona franca en el teleférico? Lo que nosotros estamos poniendo dos transitorias dentro del proyecto de ley. Una para las zonas económicas y otra para las zonas francas que se calificaron bajo la ley del 91 o la codificación del 2005, donde cualquiera de esos dos regímenes que no haya vencido su plazo puede migrar al nuevo régimen de zonas francas, que tiene incentivos tributarios, incentivos arancelarios y que provee estabilidad tributaria y seguridad jurídica para los inversionistas. ¿Galápagos puede ser también una zona franca? Yo creería que Galápagos podría verse como zona franca turística, más no como una zona franca industrial. Sabemos que Galápagos es un parque nacional protegido, donde claramente no podríamos nosotros tratar de introducir industrias pesadas o cualquier tipo de transformación que tenga un impacto dentro del ecosistema de Galápagos. Usted ha pronunciado varias veces lo que ahora tenemos ya en vigencia, que son estas denominadas sedes, las zonas especiales de desarrollo económico. Entiendo que 3 completaron el proceso y en total habían 9. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ellas? ¿Cómo entonces habría el proceso, le escuché, hacia migrar, digamos, a esta nueva propuesta de ser aceptada en la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería la diferencia y cómo se manejaría, sobre todo con estas 9 sedes? Bueno, nosotros lo que queremos es que el régimen funcione. No queremos volver a tener que desde el 2010 que se aprobaron las sedes hasta el 2023 han pasado 13 años y tenemos 9 sedes que no están exportando. Los únicos números de exportación que nosotros hoy en día podemos declarar de zonas francas es la de Sofraport, donde hay un puerto atunero y hay una transformación a latas de atún, que eso se exporta desde una zona franca. Pero en este momento no estamos exportando ni $1 desde las sedes. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ya las empresas y los municipios que han hecho la inversión en calificar estas sedes entiendan la necesidad de juntarse con los privados para poder hacer una migración al régimen de zonas francas y que realmente sus ciudades y sus provincias tengan la posibilidad y la oportunidad de generar empleo real, empleo digno. Justamente sobre eso, usted dijo estos días en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea que se estiman aproximadamente 200.000 empleos nuevos que se crearían. Esto sería en un lapso de un año, esto sería de mano de obra. Profundicemos un poco en eso, ministra. Bueno, a nivel mundial, las zonas francas emplean el 1% de la población de forma directa y hasta 3 veces de forma indirecta. Eso quiere decir que Ecuador tendría una potencialidad de 180.000 empleos directos y hasta 500.000 empleos de forma indirecta. ¿Cuáles son esos empleos indirectos? Construcción, guardianía, mantenimiento de jardines, entre otros, ¿no? Pero ¿qué es lo que nosotros hemos proyectado con el Ministerio de Trabajo? Es que nosotros creemos que en el primer año, si realmente pasa el proyecto de ley como está, y logramos captar la atención de los inversionistas extranjeros, vamos a poder crear aproximadamente 20.000 empleos entre directos e indirectos para las zonas francas únicamente. Bien, hablamos del tema productivo, pero no lo podemos deslindar del tema político, porque evidentemente ha llegado, ya lo hemos recordado, un proyecto similar hace 1 año y medio a la Asamblea, se negó, la Corte Constitucional también le dio marcha atrás. ¿Qué es lo que se ha hecho, digamos, en esta ocasión también para no sé, tener reuniones con las diferentes bancadas que van a tener que votar a favor o en contra de este proyecto?
Bueno, la Corte Constitucional declaró no la inconstitucionalidad del proyecto, sino más bien que no era económico urgente. Sí. Eso sí es importante que la ciudadanía lo conozca. Pero el día que yo fui a la asamblea, los asambleístas de todas las bancadas se vieron muy prestos y dispuestos a escuchar, porque Ecuador necesita una oportunidad. Nosotros necesitamos darle la oportunidad al país y a la generación de empleo a través de esta herramienta. Un ejemplo que yo puse ese día es que en los años 70 China tomó la decisión de migrar y abrir este régimen nuevo porque tenían que salir de la extrema pobreza. Hoy en día más de 2.500 zonas francas del mundo están concentradas en China y el 47% de las exportaciones que salen de China sale de las zonas francas. Importante entender que siempre se necesitan empresas anclas. ¿Cuál fue la primera empresa que creyó en las zonas francas en China? Fue Motorola, y el siguiente año tenías 40 empresas que le daban servicios a Motorola, y el siguiente año a ese tenías 100 empresas adicionales que le daban servicios a Motorola y a las empresas relacionadas. Ustedes ya tienen adelantados contactos con empresas que podrían venir el próximo año cuando ya se empiece a aplicar lo de las zonas francas. Usted nos ha explicado que no es el gobierno quien decide dónde ubicarlas, sino es iniciativas de la inversión privada. ¿Pero ya tienen estos acercamientos? Tenemos mucha intención de inversionistas en zonas francas para energía renovable. Eso tenemos muchísimo interés, lo estamos trabajando en conjunto con la ministra Robo, de poder determinar, porque claramente estamos hablando de un recurso natural renovable, como es el sol en este caso, o el aire, donde nosotros podríamos determinar y decirle a los inversionistas cuáles son los lugares más propicios. Sin embargo, eso ya queda en ellos específicamente dónde hacer la inversión, ¿no? Pero tiene que ser una inversión que tenga sentido. Importante entender a la ciudadanía que cuando ustedes vean que una zona franca comienza a desarrollarse cerca de su pueblo, de su ciudad, van a tener la posibilidad de un crecimiento aledaño. Casi todas las zonas francas emplean aproximadamente el 70% de las personas que trabajan dentro de estos recintos a las personas de las comunidades aledañas. Hay un crecimiento de estas ciudades aledañas de forma muy atractiva. Bien, y con esta posición, digamos, de las bancadas, de tener estos digamos, de esta intención de poder escuchar y de tener reuniones de ustedes, entonces van a tener un cronograma arduo dentro de la Asamblea para eso precisamente, reunirse, explicar lo que tiene el proyecto económico urgente. Sí, de acuerdo. Una de las cosas que nosotros, en el día que yo estuve en la Asamblea, se pudo determinar es que el régimen de zonas francas a nivel internacional siempre tiene un régimen laboral especial. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo del tipo de trabajo, por ejemplo, un call center que le da servicios a la India desde Colombia, tiene un régimen especial porque las personas entran a diferentes horarios. Pero claramente el proyecto no busca una regresión de derechos, ni busca que los ciudadanos pierdan sus derechos laborales adquiridos. Entonces, como lo conversamos con el resto de los asambleístas ese día, nosotros habíamos hecho una propuesta de contratos temporales. Esa propuesta se quedó en unanimidad aprobada de que va a salir ese articulado para que no haya ningún tipo de conflicto con lo que tenemos constitucionalmente en este momento aprobado para el tema laboral. Bien, muy bien. Nos quedamos en la Asamblea por el tema de acuerdos con China que están pendientes, con Costa Rica. Se han tenido reuniones dentro del legislativo también para que estos se puedan aprobar. Entendemos que uno de los últimos pasos ya para que entre en vigencia estos acuerdos es precisamente ahí en la Asamblea Nacional. Sí, de acuerdo. En el tema de Costa Rica aún estamos esperando el dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Ellos nos hicieron varias observaciones que fueron subsanadas por el gobierno anterior y estamos esperando simplemente que nos emitan la resolución sobre el dictamen. Respecto al tema de China,
ya se envió de parte del ministerio la solicitud de ratificación por parte de la Asamblea Nacional y estamos esperando pues que pase ese proceso, que ya entre dentro de la agenda del legislativo y se puedan revisar el articulado para una aprobación. Importante entender sobre el acuerdo con China, que es un acuerdo comercial que no es tan amplio como los otros acuerdos que hemos suscrito. Es un acuerdo más que nada de preferencias arancelarias, porque no tiene capítulos de contratación pública, no tiene capítulos de propiedad intelectual. Entonces, no es como un acuerdo comercial como el que tenemos con la Unión Europea, que es completo, sino que este es más con la visión a las preferencias arancelarias. Ahora, sobre los acuerdos comerciales, la administración anterior dejó pendiente el de República Dominicana, me parece que con Panamá también, con Canadá había acercamientos. Es prioridad de este gobierno, que es más corto, son 18 meses, los acuerdos comerciales que se demoran mucho tiempo, ¿es una prioridad o al contrario, continuar con el tema de producción, que es lo que hemos estado hablando? A ver, el gobierno anterior tuvo una agenda de acuerdos comerciales agresivos, sí, pero no tuvieron una agenda de competitividad interna que vaya a la par de la apertura comercial. Eso quiere decir que nuestro sector industrial se vio abandonado y no sintió el respaldo de esa apertura comercial de la misma manera que se necesitaba para una agenda de competitividad interna. Desde el gobierno del presidente Noboa, nosotros estamos trabajando de la mano con el sector industrial y con el sector privado para la creación de una agenda de competitividad local, donde claramente los costos son uno de los ejes centrales. Y estamos tratando con políticas públicas ver de qué forma podemos ayudarlos a reducir los costos. Y las zonas francas son uno de esos espacios. Son un espacio que nos permite tener encadenamientos productivos con menos externalidades de costos y nos permite ser más competitivos hacia afuera. Pero entonces, ministra, el TLC con México, que se quedó pendiente por temas muy políticos también, no va a ser tramitado por ustedes en este momento, no es una prioridad. La prioridad para el gobierno del presidente Noboa es sacar la ley IDEA con Estados Unidos, que estamos muy avanzados, esperamos poder tener la lista el primer trimestre del 2024, ya la aprobación por parte del Congreso norteamericano. Que es una especie de acuerdo comercial para que no tenga claro, ¿sí? La ley IDEA más que nada es un sistema de preferencias, donde todos los productos ecuatorianos ingresan al mercado norteamericano sin pagar tributos, pero no pasa lo mismo con los productos norteamericanos a Ecuador. Es simplemente de una vía. Eso para nosotros es un primer paso para una suscripción de un acuerdo comercial con Estados Unidos, que es de nuestros principales socios comerciales. Y con Canadá ya iniciamos conversaciones. Yo estuve reunida con el embajador la semana pasada, y la intención es que Canadá presente a su Congreso la intención de iniciar negociaciones para un acuerdo comercial con Ecuador, y luego en 90 días, es decir, en marzo del 2024, tendríamos ya el inicio de las negociaciones formales entre Ecuador y Canadá para un acuerdo comercial. ¿Qué pasaría, retomando lo que decía Lautaro, qué pasaría entonces con el de México, que se quedó en un stand-by, se quedaría a sí mismo, y con Panamá? Bueno, el presidente AMLO ya dijo de que no va más las negociaciones con Ecuador, sí, y retomar esa negociación nos va a tomar mucho tiempo. Como les comenté, la principal agenda en este momento, en los 18 meses que tenemos, es poder darle competitividad al sector industrial local, que puedan estar listos para los retos que se vienen con los acuerdos comerciales. El acuerdo comercial con Canadá nos permitiría ampliar nuestra oferta exportable en 8% y crear aproximadamente 40,000 empleos entre directos e indirectos. ¿Por qué? Por cada producto nuevo que se exporta a un país se generan aproximadamente 2 empleos adicionales. Entonces, esa es la visión que tenemos. Tenemos nosotros que exportar para traer divisas. La exportación fortalece nuestra dolarización. Bien, ahora vamos a este tema ya para ir finalizando. Fenómeno del Niño. ¿Cómo encuentra el Ministerio de Producción preparado o no para enfrentar el fenómeno del Niño? Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Agricultura para determinar cuáles van a ser las posibles afectaciones, primero al sector agro,
y acuícola, y segundo, cómo eso va a afectar a nuestras exportaciones, a nuestra oferta exportable primaria agrícola. Estamos trabajando, creemos que vamos a poder tener con el paso de los días un poco más afinados los números, porque cada vez el niño llega con menos fuerza a Ecuador y con más fuerza a Colombia. Entonces, cada vez más la previsibilidad de saber exactamente cuál va a ser la afectación cambia, es muy volátil. Lo que sí sabemos es que para nuestro sector pesquero la afectación no va a ser tal, porque si ustedes saben, cuando sube o baja 1 grado en la temperatura del mar, nuestra flota pesquera tiene que irse más atrás a pescar, y parece que la temperatura del mar no está variando tanto, por lo tanto no tienen ellos que hacer unos esfuerzos adicionales de ir más profundo en el mar para pescar, lo cual les permite seguir siendo competitivos a nivel de costos. Justamente teníamos una tarjeta amarilla de la Unión Europea al sector pesquero. Usted se reunió en estos días también con la Unión Europea. ¿Se pudo comentar la posibilidad de retirarla justamente por el fenómeno del Niño, porque podría ser mucho más perjudicial? Sí, el día de ayer yo estuve reunida con el embajador de la Unión Europea. El día lunes recibimos a la Digimare, que es la agencia de pesca de la Unión Europea, que le reporta directamente a la Comisión, donde vamos a tener una semana intensa de trabajo, y ellos vienen a hacernos la última auditoría antes del levantamiento de la tarjeta. Hemos cumplido con todo, tenemos el sistema de trazabilidad pesquero y acuícola, contamos en este momento pues con la normativa necesaria y suficiente para poder tener las sanciones correspondientes. Bien, ministra, muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7. Gracias. Bien, conversábamos con Sonceles García, ministra de Producción, y con esto nosotros nos vamos a una pausa, Laura. Así es, porque tenemos más información aquí en Noticias 7.